¿Qué tal? Mi nombre es Medina Guzmán José Eduardo y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Industrial en modo semipresencial. Pertenezco al grupo Sexto y el día de hoy les hablaré de lo que es el ejercicio 2 del examen de la unidad 2 de la materia Administración de Operaciones 2. Entonces el programa dice, una unidad de A se obtiene de dos unidades de B y una de C. Lo vamos a explicar esto con el diagrama de árbol que tenemos aquí. Entonces dijimos que A se obtiene de dos unidades de B y una de C. Es lo primero que dijimos. Entonces, dice B se obtiene de tres unidades de D y una unidad de F. B se obtiene de tres unidades de D y una de F. Y también nos dice que C consta de tres unidades de B y una unidad de D y cuatro unidades de E. D se obtiene de una unidad de E. Entonces vamos a verlo esto de este lado. Dijimos que D se obtiene de una unidad de E y que C se obtiene de tres unidades de B, una de D y cuatro de E. De igual manera, B se obtiene de tres unidades de D y una de F, que son estas mismas, como pueden ver. Y D se obtiene de una unidad de E, que es lo mismo de acá. Entonces, también dijimos que D se obtiene de una unidad de E. Entonces, ya una vez explicado el diagrama, podemos pasar a lo que es el problema en sí. Entonces, dice, la pieza de C tiene un tiempo de demora de una semana. Esos datos los contamos aquí. C tiene una semana de demora. Las piezas A, B, E y F tienen tiempos de demora de 2 semanas y la pieza D tiene un tiempo de demora de 3 semanas. Eso está de este lado también. Dijimos que A, B, E y F tienen una demora de 2 semanas y que D tiene una demora de 3 semanas. Entonces, se aplica la técnica de lote por lote para la determinación del tamaño del lote de las piezas C, E y F. Se usan los tamaños del lote de 20 para C, 40 para E y 160 para F. Para las piezas A, B y D respectivamente también. Entonces, las piezas A, B y D y E tienen existencias iniciales de 5 para A, 10 para B, 100 para D y 100 para E. Esos datos los tenemos aquí, respectivamente. Las demás tienen existencias iniciales de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de la unidad A en la semana 3 y 20 unidades de B en la semana 7 y 40 unidades de F en la semana 5 y 60 unidades de E en la semana 2. Entonces, dice, si en la semana 10 se necesitan 20 unidades de A, utilice la lista de materiales, el árbol estructural de producto con codificación de nivel inferior para encontrar las expediciones de los pedidos planeados necesarios para los componentes. Entonces, los datos que ahorita mencionamos también los tenemos de este lado. A, B y D nos pedían los lotes iniciales de 20, 40 y 160. Entonces, aquí tenemos los lead times que dijimos que de A era de 2 semanas, de B 2 semanas, C una semana y respectivamente de D 3 semanas, E 2 semanas y F 2 semanas. Entonces, decía el problema que inicialmente se programa la entrada de 10 entradas de A en la semana 3. Entonces, tenemos que en la semana 3 ocupamos programar 10 unidades, ¿no? Pero tenemos 5 en stock. Entonces, se suman estas y a final de cuentas nos vamos con las semanas de aquí a la 10 con 15 unidades. 15 unidades. Bueno, necesitamos un requerimiento de 5
y sumamos esto con un 20, ¿no? Tenemos un 20 de gross requirement para la semana, para el item A. Entonces, para B, nos dice que tenemos que pedir 20 unidades en la semana 7. Entonces, aquí tenemos el pedido de 20, pero tenemos 10 en stock. Entonces, nos vamos la semana 1 a las 6 y todavía incluido las 7, tenemos 10 unidades de stock en todos los periodos. Pero tenemos un gross requirement de 60 en la 7 y 40 en la 8. Pero recordamos que ocupamos 20 unidades en la semana 7. Entonces, tenemos que planear una orden de liberación de 2 semanas antes. Entonces, si nos piden la semana 7, tendremos que liberar en la 5. Para el C, vamos a leer el programa de vuelta. Ok. Para el C, solamente seguimos con la cadena de que tenemos las 20 unidades que nos pide, pero tenemos que separarlas, liberarlas una semana antes, como dice el lead time. Entonces, pues si estamos en la semana 7, en la semana 8, la tenemos que liberar una semana antes, que sea la 7, ¿no? En la Lighting D, tenemos una cantidad de stock de 100 unidades. Entonces, nos dice que en el gross requirement necesitamos en la semana 6, 120, y en la semana 7 tenemos 20 unidades ya que nos va pasando por default. Entonces, si hacemos la sumatoria, pues tenemos prácticamente 160 unidades, ¿no? Que nos dice que le liberemos 3 semanas antes, entonces tendremos que soltarlas en la semana 3. Para el E, tenemos también 100 unidades y con un lead time de 2 semanas. Entonces tenemos 100 unidades en stock, pero tenemos un shooter receipt de 60 unidades. Entonces hacemos la suma y tenemos 160 unidades caminando durante la semana 2, 3, 4, 5. Pero también nos pide un gross requirement de 120 unidades. Entonces se le resta esto y nos quedan 40 unidades para la semana 6. Y la semana 8 nos pide 80 más. Entonces, como tenemos nada más 40, necesitamos un requerimiento de 40 más. Y la orden planilla es de 80. Pero como tenemos que soltarla 2 semanas antes, pues las liberaremos en la semana 5. Las 80 unidades planeadas. Tenemos también la F, que tiene que liberar 2 semanas antes, ¿no? Entonces tenemos lo que es la semana 7 con un gross requirement de 40, y tenemos pues un insurance receipt de 40. Entonces en stock tenemos 40 unidades más. Entonces las unidades que ocuparemos para final de cuentas en el problema, final de cuentas, sería que los tiempos ya los mencionamos, ¿no? Que teníamos 2 semanas, 1 semana, 3, 2 y 2 para las unidades o los items, y que necesitamos 20 unidades para la unidad A, 40 para la B, 20 para la C, 120 para la D, la E 120 también, y la F nos quedarían 40. Entonces aquí tenemos la sumatoria o el total de unidades por cada item o por cada unidad. Entonces hacemos la sumatoria de lo que es estos dos. Ya tenemos los 100. De como nada más tenemos 20, pues sigue estando en 20. Y 120 más 20, 140, 120 más 80, pues 200, y 40, 40. Entonces, pues hacemos, ya explicado un poco más la sumatoria, pues ya sabemos de dónde sale el total, ¿no? Cada una de ellas. No sé, de mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, ¿no?